que ya ha generado una enorme cantidad de carpetas de investigación. Así que hemos buscado al gobernador y le aprecio que me tome la llamada, Javier, para retomar este hilo una vez que Gobernación mantiene su dicho y su comunicado, no ha retirado nada de lo que ha publicado y simple y llanamente no consideró pertinente tomarnos una comunicación para escuchar lo que tenga que decir de lo que tú planteaste. Así que te agradezco de nuevo que estemos aquí, pues para retomar ese hilo. Buenos días y bienvenido. Buenos días, Carmen. Un saludo a todos tus seguidores. Pues efectivamente es de lamentar que la Secretaría de Gobernación pues no haya respondido al emplazamiento que claramente hice. Dije que la afirmación de que ellos, el gobierno de la República, asumiéndose como, me supongo, la Secretaría de Gobernación, habían colaborado en todo momento para detener a Alejandro Gutiérrez Gutiérrez. Y así como lo dije, lo refrendo el día de hoy. De hecho, la no respuesta del secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, lo que hace es mantener mi dicho sobre lo que ellos afirmaron. He sostenido, como lo sostengo, que la colaboración de la Policía Federal, que se dio pues, a través de los mecanismos institucionales que tenemos establecidos a nivel de entidades federativas y de la Policía Federal, en atención a esos mecanismos, logramos un operativo conjunto para la detención de Alejandro Gutiérrez. Y cuando en los altos niveles del gobierno de la República se enteraron o se percataron, no sé si desde el mismo presidente de la República o el secretario de Gobernación, ahí sí yo no tengo esa historia todavía completa, quién fue específicamente, hasta de dónde vino la decisión, pero en ese momento en donde fue detenido Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, se dio efectivamente un intento de retener al detenido o quitarnos al detenido. Y esa es la verdad de ese asunto. Lo he tenido que decir así precisamente porque está plagado de mentiras y de falsedades el comunicado de la Secretaría de Gobernación, que también de forma inusual, como el Consejo de la Judicatura, pues han salido a responder y a embestir nuestros esfuerzos que estamos haciendo de combate a la corrupción. Sostengo también que el gobierno del presidente Peña Nieto está protegiendo a César Duarte y que lo que sucedió el viernes pasado en el 10º colegiado del primer circuito en materia penal con sede en la Ciudad de México se enlista en una acción que pretende cubrir de un manto de impunidad al exsecretario general del PRI, y que ese es el interés que el gobierno de Peña Nieto ha tenido, Carmen, desde que fue detenido Alejandro Gutiérrez, conseguir al detenido, tenerlo bajo su control, transferirlo a la Ciudad de México, a un penal de la Ciudad de México, y tan es así, pues que en el comunicado que suscribimos el 3 de febrero, el secretario Alfonso Navarrete Prida y un servidor, ahí quedó asentado ese interés, pues es uno de los acuerdos, el tema de transferirlo por lo pronto en ese momento de un penal estatal a un penal federal en Ciudad Juárez. Entonces, está acreditado desde distintos ámbitos ese interés, esa protección que le brindan a Alejandro Gutiérrez Gutiérrez. Y por eso desmiento categóricamente lo que dice ese comunicado y particularmente lo que dijo ese punto número 4. Y es en lo que me sostengo, es precisamente por lo que reitero mi dicho, y esa no respuesta de la Secretaría de Gobernación, claramente dije que espero que me desmientan, espero que me desmientan, que salgan a decir que no es cierto. Bueno, no han salido a decir que no es cierto, por lo tanto mi dicho se sostiene. Y eso es lo que yo te puedo comentar. Nosotros no tenemos nada que quejarnos de la Policía Federal, la verdad es que siempre han colaborado con nosotros, pero no siempre tienen las mismas instrucciones
o no en todos los casos tienen las mismas instrucciones. Yo no estoy en modo alguno ni recriminando, ni quiero comprometer la colaboración de policías muy valientes, de mandos medios que en orden a la ley y a los convenios institucionales que se tienen, actuaron y que lo hicieron con cumplimiento de la ley y que entendemos también pues, que tienen una línea de mando y de dirección y punto. Yo no critico eso a los policías, al contrario, pues entendemos incluso el ámbito en el que la Policía Federal actúa, pero lo que sí puedo sostener es que ya cuando en el orden federal, en los altos niveles, se supo quién era el detenido, pues hubo ese intento de mantenerlo. Obviamente nosotros hicimos las gestiones necesarias y nos movimos muy rápido para que eso no sucediera. Y efectivamente logramos finalmente pues que se pusiera a disposición de los agentes del Ministerio Público de Chihuahua al detenido y fue trasladado en un avión del gobierno del estado a la ciudad de Chihuahua. Entonces, ante el silencio del secretario de Gobernación y de la Secretaría de Gobernación, lo que prevalece es mi dicho, mi afirmación. Afirmación, Javier Corral. Y tu afirmación, Javier Corral, incluye el punto donde dices que cuando se enteraron altos mandos en la Federación, presumes que pudo haber sido el presidente de la República mismo. Puedo presumir eso, pero no tengo elementos objetivos porque esa parte de la historia, pues no la sé. ¿De dónde vino la orden? No la sé. Espero que eso con el tiempo, algunos de los actores que estuvieron relacionados con ese tema lo esclarezca. Espero que sí. Ahora, mi dicho es ese y esperaba pues que salieran a decir que no es cierto. ¿Mande? Sí, te escucho. No, entonces lo que te digo, pues nosotros estamos teniendo que salir ante el embate del gobierno federal. Y vamos a seguir aclarando y dando respuesta. No nos vamos a quedar callados, menos ante esos comunicados mentirosos, que además es de un cinismo político, que refleja, por cierto, el momento de ocaso que vive el país. ¿A dónde van? Que vive el país. Sobre el punto 4, Javier, déjame recuperar este párrafo del comunicado de la Secretaría de Gobernación emitido a principio de semana, el 9 de abril. Dice, falsas las declaraciones del gobernador Javier Corral. No, está contestando y acá. Sí. ¿Cómo? Perdón, es que se cortó. No te preocupes, estamos aquí con recuperar el comunicado de gobernación, porque es un comunicado por escrito, es un comunicado formal, donde dice que es falso lo que tú has declarado como gobernador, y ya leímos todo este asunto. Pero el punto en donde estamos aquí detenidos es el punto 4 del comunicado de Navarrete Prida, que dice que es también falsa la afirmación de que desde la Federación se pretenda dar protección a los inculpados en el asunto penal que el gobernador señala, que es que tiene que ver con Alejandro Gutiérrez y con una investigación sobre una red de corrupción y triangulación de recursos federales y todo lo que aquí se ha expuesto ampliamente. Quizá no recuerda, te dice, o evita recordar que fue la Policía Federal, dependiente de esta Secretaría de Gobernación, la que en apoyo a la Fiscalía de Chihuahua ejecutó la orden de aprehensión de uno de ellos y puso a disposición del juez local al supuesto principal probable responsable del delito, Alejandro Gutiérrez, lo agregamos nosotros. La Federación lo hizo con profunda convicción al cumplimiento de obligaciones entre niveles de gobierno y dentro de nuestro orden constitucional. Tú dices que ciertamente la Policía Federal efectivamente participó de la detención de Alejandro Gutiérrez en Coahuila, pero la pregunta entonces es, esos policías federales que efectivamente participaron, lo dijiste la vez pasada, ¿no tenían ellos
conciencia plena de quién estaba siendo detenido en Coahuila? Ni mucho No, sí, menos sus mandos. pero sí, claro que sí, pero cuando altos mandos, o no sé qué nivel, Carmen, yo Ajá. no tengo elemento para afirmar desde qué nivel. Los policías sí, por supuesto, y claro que yo creo que los que lo hicieron con profunda convicción fueron los policías. Lo que yo Federales. sostengo es que no lo hizo con profunda convicción el gobierno de la República, porque una vez que se percataron de quién era el detenido, desde ese mismo momento quisieron brindarle protección. Por eso rechazo el punto número 4, Y porque si alguien tiene claro que desde el primer momento en que nosotros detenemos a Alejandro Gutiérrez lo quieren proteger, somos nosotros. ¿Y por qué tenemos esa convicción? ¿Y por qué sabemos que a como dé lugar no lo quieren quitar, o no lo querían quitar? Pues lo quitaron ya, o sea, por lo menos el proceso. Entonces, porque desde el primer momento vimos la reacción. Por eso sostengo que ese comunicado en esa parte y en otras partes más es un comunicado mentiroso, falso, cínico, porque por supuesto que están protegiendo a Duarte y a Gutiérrez. Y tenemos esa convicción pues desde el primer momento en que lo detuvimos. ¿Y Bueno, cómo pues sí. fue? Lo que no me queda claro, Javier. No te voy a dar ningún detalle, Carmen. Nada más te digo, tenemos los elementos para afirmarte lo que te estoy comentando. Bueno, nos dejas Y no entonces vamos con a la duda. arriesgar a Hay de ningún sí. policía federal, ¿verdad? ¿Cómo? No vamos a arriesgar a ningún policía federal en este tema. Pero hubo una situación donde tú dices quisieron quitarnos al preso. Lo quisieron retener y quisieron quedárselo ellos. No lo permitimos. Y no darás más información de eso. A ver, te lo estoy diciendo con toda la claridad. No lo permitimos, hicimos las gestiones y finalmente nos lo entregaron. Bueno, el caso es que entonces tienen al preso, lo detienen y lo que siguió fue el proceso judicial y lo que ocurrió el viernes. Pues el viernes el 10º tribunal colegiado del circuito, Carmen, determinó que el peculado que Gutiérrez cometió en contra del patrimonio de Chihuahua es de materia federal y que también el asunto es federal por territorio. Y entonces 3 magistrados convalidaron la decisión del juez federal Gerardo Moreno García, señalando estos criterios para que el caso lo lleve este juez federal en la Ciudad de México, tiene sede en el reclusorio norte de la Ciudad de México, y el colegiado de circuito convalidó la competencia de ese juez, cuando este es un asunto que incluso otros jueces federales de Chihuahua, que es muy importante, federales de Chihuahua, ya habían determinado, en el caso de otros imputados relacionados con este caso, que estas acusaciones del Ministerio Público constituyen un peculado local, el desvío de recursos públicos en el orden local, y por lo tanto corresponden exclusiva a las autoridades estatales llevar a cabo la investigación. Ahora, estos criterios repetidos en 2 o 3, creo que 4 amparos, terminaron siendo contradichos, por el juez federal de México. Dijo, no, sí, es competencia federal, y por lo tanto ellos van a llevar el caso de Gutiérrez. Ya está confirmado efectivamente que Gutiérrez sigue en el centro penitenciario estatal de Aquiles Cerdán, porque el Poder Judicial, como te lo adelanté el día que platicamos, les comentó que efectivamente se llevan el proceso, pero no al detenido, porque el detenido tiene otro asunto pendiente en Chihuahua, otro desvío de 4 millones de pesos que fue directamente a sus empresas. Y ahora lo que se prevé pues es que la federación, si ya un delito que era a todas luces local lo hizo federal, pues no dudamos que el otro delito lo hagan también federal, o quieran, bajo la estrategia que han armado, de acumularlo, y entonces sí, llevarse todos los expedientes y también al detenido.
La operación es muy burda, no solamente en cuanto a los criterios, es muy burda en cuanto a la forma en que se procesó. Y es un asunto en el que nunca se escuchó al juez local, pero es un asunto que se enlistó el mismo día, que se discutió el mismo día, que se aprobó el mismo día, que se notificó el mismo día. Y esto ni siquiera le merece una preocupación o atención al Consejo de la Judicatura, el órgano que está destinado a revisar la actuación de los jueces y magistrados, que ya se pronunció en este caso. Nosotros, por supuesto, vamos a presentar un recurso de queja contra los magistrados y el juez federal ante ese Consejo de la Judicatura que el domingo sacó un comunicado aumentando ya su criterio de que estuvo todo muy bien hecho. Y lo vamos a hacer solamente para exhibir. Ya sabemos que ya hay una determinación, ya sabemos que ya el presidente de la Corte ya adelantó su criterio y que ya ni siquiera tendría sentido jurídico, vamos a decir así, presentar el recurso de queja, pero lo vamos a hacer para exhibir los criterios, los razonamientos, los tiempos en que se procesó, la forma en que se procesó y cómo desde que se inició la audiencia con el juez federal Moreno García estaban actuando de manera conjunta agentes del Ministerio Público y de la Procuraduría General de la República con la defensa de Alejandro Gutiérrez, incluso la coincidencia, la similitud de las posturas, de las posiciones, de los escritos, de los tiempos al mismo tiempo, y cómo se pusieron de acuerdo para jalar el asunto a la Ciudad de México. Y lo vamos a hacer para exhibir, porque el momento que vive el país es tan oscuro, es tan amargo, es una época de tanta demolición, que ya no tenemos recursos jurídicos. O sea, hay una indefensión brutal. Ya el presidente de la Corte anunció su posición sobre este caso. ¿Cuál es la posición del recurso de revisión que podríamos presentar ante la Corte? Pero lo vamos a hacer solo para exhibir, solo para denunciar, porque es lo único que nos queda. Porque hay una confabulación brutal, pues velos actuando en sus desplegados casi al mismo tiempo, con los mismos argumentos, en fin. Entonces, este es el caso. Déjame agregar, Javier, un segundito, déjame agregar esto porque tiene que ver con lo que estás diciendo. Dame unos minutos más rápido, sé que estás en traslado a otro lado, pero déjame detener en esto y también con el caso Miroslava Breach, que es un asunto importante de ayer a hoy. Pero sobre lo que estás diciendo, además del comunicado de Gobernación y además del comunicado del Consejo de la Judicatura, que es al que te refieres ahorita, ayer recibí el comunicado de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación. Y es un comunicado en donde se dice lo siguiente: no te menciona con nombre y apellido, pero aquí lo que dice no puede referirse más que a ti. Entonces déjame lo leo y ya me dices qué piensas de este nuevo posicionamiento del Poder Judicial ahora desde esta Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación. Dice aquí que esta asociación rechaza las acusaciones y calificativos expresados por el gobernador de un estado del norte del país, suponemos que es Chihuahua, que busca denostar el trabajo de los magistrados del 10º Tribunal Colegiado en materia penal con sede en la Ciudad de México, quienes resolvieron recientemente un conflicto competencial entre las autoridades locales y federales. Los magistrados de circuito y jueces de distrito rigen su actuación con base en la Constitución y los derechos humanos y no responden a ningún otro interés que no sea el de salvaguardar el Estado de Derecho. Los procesos jurisdiccionales son el espacio en el que las partes dirimen sus controversias, sacarlas de ahí y llevarlas a litigios mediáticos no abona a una cultura de respeto a la legalidad. Los juzgadores del Poder Judicial de la Federación trabajamos de manera transparente, nuestras actuaciones son revisables por instancias superiores
Estamos acostumbrados a la crítica y al escrutinio público. Sin embargo, las expresiones recientes que buscan crear una sospecha de subordinación en la actuación en nuestros tribunales a otro poder del Estado, se entiende que el Ejecutivo, digo yo, deben ser contundentemente rechazados, como firmemente lo ha hecho nuestra institución, el Poder Judicial de la Federación. Atentamente, desde Cuernavaca, Morelos, que es en donde está sucede, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué dices, gobernador? ¿Te sientes, supongo que aludido? Bueno, yo creo que ese gobernador del estado del norte del país soy yo. Pues sí, eso está. No sé si haya otro gobernador que tenga ahorita entablada una discrepancia con el Poder Ejecutivo y con una parte del Poder Judicial Federal como lo he hecho yo. Por eso creo que convendría que se señalara con toda claridad mi nombre, porque pues represento efectivamente a los chihuahuenses. Este desplegado, este comunicado, da muestra de algo que es muy penoso, hasta dónde el régimen está dispuesto a llegar para defender a Alejandro Gutiérrez y de qué es capaz, pues de involucrar el prestigio, diría yo, la honorabilidad de otros muchos magistrados del país, que estoy seguro no podrían ser comparados nunca con como los que integran el 10º Tribunal Colegiado del Primer Circuito en materia penal en la Ciudad de México. Pero además, qué penoso que el propio comunicado señale que la actuación de los jueces y los magistrados está siempre a revisión y no se detenga a decir que el órgano que podría revisar esa actuación se pronunció en un comunicado político y no jurídico el pasado domingo. Porque lo penoso de todo esto es hasta dónde el gobierno federal está llevando la defensa de Alejandro Gutiérrez, comprometer al mismísimo presidente de la Corte a sacar un comunicado en donde ya adelanta un criterio, sin tener a la vista las razones de una queja nuestra, que es un procedimiento en el Consejo de la Judicatura para revisar la actuación de los jueces. A ver, esto es clarísimo. Aquí hay una manifestación política, porque todo esto en torno de la defensa de Alejandro Gutiérrez pues tiene un trasfondo político de impunidad. Y es muy lamentable pues que muchos magistrados y jueces se permitan que los usen de esta manera, en lugar de decir, vamos a revisar los criterios, vamos a revisar las razones. Dicen que mis expresiones han sido para denostar, no, fueron para descalificar una resolución y para exhibir una resolución, para llamar la atención del país. ¿Qué es lo que busco? Busco que magistrados, que jueces, que ministros de la Corte, que el Foro Jurídico de México analicen los contenidos de esa resolución, que revisen cómo se dio, que vean los tiempos que se tomó, que vean que estaban planteados dos conflictos competenciales, uno en un tribunal colegiado de Chihuahua y otro de la Ciudad de México, y que el de la Ciudad de México se apresuró a resolver sobre una cuestión que tiene antecedentes contrarios, muchísimos, en el Poder Judicial. En una conducta que, por cierto, no es frecuente que el Poder Judicial Federal asuma asuntos del orden local. Al contrario, se los quieren echar a los estados. Entonces, todas estas reacciones, pues lo que indican es que más que una defensa de la dignidad judicial, hay una operación política para imponer una narrativa. Es claro que esa actuación debe ser discutida y debatida de manera abierta y transparente. Ya sabemos que no va a ser en el Consejo de la Judicatura, donde debiera haber sido el lugar más propicio para ello, pero por lo menos que contribuya a un debate nacional para que se sepa que el problema en el país no solamente es el Poder Ejecutivo
o o el poder legislativo, o los gobiernos estatales. Es un problema que abarca también al Poder Judicial y del que hay que hacernos cargo, porque hay actuaciones muy irregulares de jueces y magistrados que luego no se dice nada, porque la primera recomendación que te hacen es no te pelees con la cocinera. ¿Cómo vas a hacer eso? No te pelees con el árbitro, no te... A ver, entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos callados y que siga esta descomposición en donde en horas se resuelve un asunto que comúnmente tarda 6 a 1 año en resolverse y que todos los procedimientos en Chihuahua se están adelantando y apresurando para tener los asuntos más importantes de las acusaciones contra Duarte en el ámbito federal? ¿Cuál es la estrategia, Carmen, del gobierno federal? Las órdenes de aprehensión que no han sido entregadas a los Estados Unidos para la extradición son los asuntos más importantes del exgobernador del estado. Son 3 casos, 750 millones de pesos. El que comentamos es uno de ellos, de 250 millones. Lo están descargando o no le quieren hacer esas formulaciones de extradición hasta no asegurarse que estos asuntos estén en el ámbito federal, porque es ahí donde pueden operar de mejor manera y donde pueden operar de forma más eficaz, como lo han estado haciendo. A ver, no nos hagamos creer que este encargado de despacho de la PGR exoneró a César Duarte solo por su propia voluntad, que se echó ese tiro de descargarle delitos de peculado, de lavado de dinero, de uso abusivo de funciones y facultades, de uso de ejercicio indebido de funciones, de enriquecimiento ilícito, que se las descargó nada más porque sí. ¿Y quién cree que no están en sintonía el presidente de la República y el Procurador General de la República en una exoneración como esa? Es un momento muy oscuro del país. Estamos viviendo una descomposición del régimen. Saben que ya se van, se quieren librar de lo más posible. Están tratando de cerrar lo más que puedan, que les pueda ser imputable a ellos o que los pueda alcanzar a ellos. Porque estas investigaciones son de multimillonarios que hicieron en contra del erario del pueblo de Chihuahua, no solo para fines de enriquecimiento personal, Carmen, lo hicieron para favorecer campañas políticas electorales, para trasladar recursos al PRI, no solamente al PRI nacional, a otros estados. Entonces, precisamente porque estos son los casos que nos pueden llegar a tocar, por eso están con todo, ya sin máscaras, desatados contra nosotros. ¿Por qué? Pues porque en la defensa de Alejandro Gutiérrez, en la protección a Duarte, se están protegiendo ellos mismos, porque saben que ya se van. Es que no hay manera, al menos que se roben la elección, no hay manera, Carmen, de que el PRI pueda mantenerse en el poder. A Peña le quedan 8 meses. Entonces van a tratar de hacer lo que puedan hacer en estos meses para descargarse de los mayores asuntos, y esa es toda la operación que estamos enfrentando. Y pues sé que viene una avalancha y sus desplegados y los comunicados y el conjunto de medios y que van a seguir actuando así. Mira, ahora la Procuraduría General de la República le nació el interés en el caso de Miroslava Breach 1 año después. Iba yo a ese Para punto, atrás. efectivamente. ¿Qué pasó con el caso de Miroslavovich? ¿Lo atrae la federación? Sí, lo atrae, un juez federal, el día de ayer, confirmó que se traslada el caso de Miroslava Breach. El juzgado de control de la Sala de Justicia Federal en Chihuahua resolvió atraer a la federación el caso de Miroslava Breach a petición de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión. La Fiscalía, déjame planteártelo de una manera amable, porque luego dicen, es que eres muy rudo. Es la Fiscalía que menos resultados ha dado de todas las fiscalías en la Procuraduría General de la República, de todos los casos de periodistas asesinados en México,
ejecutados en México, el nivel más alto de impunidad lo tiene esta fiscalía. Bueno, esta es la fiscalía que pidió por la promoción también de algunas organizaciones que se atrajera el caso. Yo no sé realmente qué eficacia hayan visto a esta fiscalía en otros asuntos como para pedir que nos quitaran nosotros el caso de Miroslava y ellos lo llevaran. Es una medida a la que nosotros, por supuesto, no nos opondremos en modo alguno. De hecho, nosotros hemos ofrecido que vamos a colaborar. Nosotros tenemos que colaborar porque somos los que conocemos. La Fiscalía General del Estado de Chihuahua ha cumplido desde el primer día con la investigación y es la que conoce la investigación, es la que hizo la investigación, la que ha generado los primeros resultados, la que ha logrado la investigación que ha llevado a la detención del principal autor intelectual y material de el asesinato de Miroslava Brecht, Juan Carlos Moreno Ochoa, más conocido como el Larry, y nosotros vamos a cooperar, no tenemos miedo a esa atracción en modo alguno porque hemos hecho las cosas bien, porque hoy todo lo que se conoce y se sabe de esa investigación es por la actuación de nuestra fiscalía. Lo que sí nos puede muchísimo es que va a la nada. O sea, esta atracción va a la nada. Porque durante un año no tuvieron ningún interés en su propia investigación. Ellos abrieron una investigación en marzo del 2017, el 27 de marzo del 2017, la unidad especializada de la PGR había iniciado una carpeta de investigación propia, en la que nunca conocimos avances ni resultados, es más, Carmen, ni de la que nos quisieron dar en alguna ocasión copias certificadas de sus actuaciones. Nos las negaron. Es más, te puedo dar un dato que es muy relevante y si me permites, este es un dato del que también tenemos amplia documentación y te puedo hoy afirmar como te lo voy a decir. Nosotros le pedimos a la PGR que investigara a Juan Carlos Moreno Ochoa, alias el Larry, el principal autor material intelectual, por hechos constitutivos de delitos en específico de delincuencia organizada. Porque todos sabemos y todos los indicios y todos los testimonios que están en la investigación y todas las declaraciones de varios testigos de identidad reservada señalan a este personaje como el jefe de los sicarios del grupo criminal de los Salazar, porque el tema es un tema de delincuencia organizada en la Sierra de Chihuahua. Ella investigaba precisamente a los Salazar, al grupo criminal que controla esa zona. 2 de los Salazar están presos y ese grupo es el que fue directamente señalado por Miroslava Brecht del UCEA. De hecho, señaló que uno de los familiares de los Salazar, un sobrino, iba a ser el candidato del PRI a la presidencia municipal de Chínipas. Y nosotros solicitamos, mediante un oficio que envió el procurador, el fiscal general del Estado, César Augusto Peniche, y recibimos una contestación de, ahora sí, Carmen, de replay. Así que para la colección de los documentos del cinismo político en México. ¿Qué contestaron? Nos contestaron que no era de su interés, ya que no se advertía que se actualizara algún hecho delictivo competencia de esa coordinación. O sea, la coordinación, la subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada por escrito nos respondió que no tenían interés. Así como te lo digo, textualmente, nos hacen una justificación de que pues al hacer un análisis del contenido específico del oficio que ustedes han enviado, etcétera,
hacemos la interpretación de que ahí se desprenden otro tipo de delitos, pero no propiamente el de delincuencia organizada. O sea, la PGR ni siquiera quiso investigar el tema de delincuencia organizada en torno del asesinato de Miroslava Brecht, y nos lo respondió por oficio, Carmen. Por oficio, no lo respondieron. Lo tenemos fechado en la Ciudad de México el 26 de febrero del 2018. Ahora, época de elecciones, en pleno pleito la Federación con nosotros, tienen interés no en su carpeta de investigación de hace un año, en la nuestra, en la que sí hemos logrado algunos avances. Y yo sí estoy preocupado por eso, porque a mí me duele muchísimo que lo vayan a usar este tema solo para la politiquería, porque todo lo están metiendo a la politiquería de la campaña electoral y de las campañas electorales. Y me puede mucho que haya gente que se preste a eso, que no sean capaces de distinguir lo que está pasando en realidad. Un año después, la PGR ejerce la facultad de atracción. Ándele. No nos dan a conocer los resultados de su propia investigación, la que abrieron el 27 de marzo del 2017, pero ya se llevaron también la de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, que es un gran trabajo, y precisamente, Carmen, porque es un gran trabajo, nosotros nos hemos reunido y hemos dicho, vamos a colaborar, no vamos a dejar esta investigación, más bien, o sea, vamos a darle seguimiento a la actuación de la PGR, y bueno, ahora junto con todas las demás voces que a nosotros nos han estado exigiendo justicia, sumaremos la nuestra, pero ahora con relación a la Federación, para que efectivamente se haga caso, se haga justicia en este caso, y nosotros vamos a colaborar. Muchos de los testigos de identidad reservada, muchos, han depositado la confianza en los fiscales del Estado, que nos permitió hacer una gran investigación. Y obviamente pues todavía hay órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar, y la verdad es que vamos a mantener nuestro compromiso por esclarecer lo acontecido, no solamente por un asunto de justicia en Chihuahua, por el cariño, la admiración que le tuvimos a Miroslava, por un compromiso personal con las y los periodistas, no solo de Chihuahua, sino de todo México, y particularmente con el pueblo de Chihuahua, que fue sacudido por este cobarde asesinato. Pues eso es lo que yo te puedo comentar de Sí, solo te pregunto, ¿fue la familia de Miroslava Brecht la que solicitó la atracción del caso de Miroslava a la Federación? No, en realidad la propuesta de atracción fue de esta Fiscalía especializada en delitos contra la libertad de expresión, la FEADE, de la PGR. De la PGR, con una promoción de la organización Propuesta Cívica, que ha estado acompañando a una parte de los familiares de Miroslava, las hermanas, me supongo como abogados victimales, en una labor pues que ellos realizan en varios casos, así lo entiendo. Y al principio las hermanas, fundamentalmente las hermanas de Miroslava, se habían opuesto a esta atracción. Luego entiendo que se desistieron del amparo y acompañan la decisión de la PGR de atraer el asunto. Contrario a lo que las hermanas de Miroslava han hecho, los hijos de Miroslava, particularmente de su hija, ha estado presentando una serie de amparos en contra de que la PGR se lleve el caso de Chihuahua. Ha presentado varios amparos. El juez de Chihuahua se declaró incompetente para conocer el amparo de la hija de Miroslava, y entonces se fue a la Ciudad de México. En la Ciudad de México, el juez federal se declaró incompetente para conocer el amparo
de la hija de Miroslava. Y entonces ahora hay otro conflicto confidencial, digo, competencial, en torno del amparo de la hija de Miroslava, quien está en desacuerdo y con preocupación por esta decisión del juez federal y de la Procuraduría General de la República. Y entiendo que esos amparos están pues todavía pendientes o ese conflicto competencial está pendiente de resolver. Entonces aquí una parte de la familia, las hermanas están de acuerdo en la atracción, hasta donde yo sé, y los hijos de Miroslava no. Pues Javier Corral, seguiremos por supuesto lo que venga para el caso de Miroslava Breach, esta periodista que fue asesinada arteramente en Chihuahua, en esta terrible historia que sin duda pues ha sacudido al gremio mexicano por las implicaciones que tiene, y veremos lo que venga al respecto de esta decisión de atraer el caso desde la Federación, lo que se resolvió por parte precisamente de la Justicia Federal de atraer el caso de Miroslava Breach. Dejaste ahí un mensaje publicado en redes sociales donde dices que te extraña la medida porque desde el 27 de marzo de 2017 la PGR inició una investigación propia y nunca se conocieron avances y resultados, y ahora nos revelas que incluso la propia Fiscalía de Chihuahua le solicitó específicamente abrir investigación por delitos federales de uno de los personajes en cuestión, de nombre Juan Carlos Moreno, el Larry, y que por escrito les pusieron que no estaban interesados en hacer esa investigación, que no era de su interés abrir una investigación sobre las vinculaciones de este especie de jefe de sicarios de los Salazar y lo que esto significa. Así que nos dejas un dato adicional muy delicado respecto a la actuación o inacción de las autoridades federales en el caso de la PGR sobre el caso de Larry, este personaje que, bueno, pues forma parte fundamental de la trama del asesinato de Miroslava Breach. Así que, bueno, dejemos hasta aquí la conversación, Javier, estemos al habla. Carmen, Sí, te ¿te oigo. puedo dejar otro dato? A ver, venga el otro dato. La Procuraduría General de la República se negó por escrito a colaborar con el Estado de Chihuahua en el proceso que se abre después de la vinculación a proceso del principal detenido o del principal hoy responsable identificado, que es Juan Carlos Moreno Ochoa. Dentro de lo que se conoce como investigación complementaria, que se realiza durante los siguientes 90 días a la vinculación a proceso, le fue solicitado a la Procuraduría General de la República que nos pudiera dar copia certificada para complementar o ampliar nuestra investigación ya ante el juez de lo que ellos estaban actuando. Incluso se les solicitó con la debida oportunidad pues que nos permitieran, esto te estoy hablando del 4 de enero del 2018, recuerda que Larry fue vinculado a proceso el 27-28 de diciembre, se detuvo en la madrugada del 24 de diciembre a las 2 de la mañana. Y cuando se vincula al proceso, en los primeros días de enero ya vinculado, se le pide a la Procuraduría General de la República, conforme al convenio de colaboración celebrado entre la PGR, la Procuraduría General de Justicia Militar y las Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia en las entidades, la colaboración para que lo que ellos tuvieran de actuaciones en torno de este mismo homicidio no lo compartieran, como dice el convenio, y poder nosotros robustecer o fortalecer las líneas de investigación o abrir nuevas líneas de investigación dentro de la investigación complementaria. Fue rechazada la petición y nunca se nos entregaron copias de sus actuaciones. Jamás conocimos, nunca, avance alguno, dato alguno
de la investigación que ellos iniciaron hace un año. Me supongo que está muy robusta la investigación, me supongo que está llena de elementos importantes para poder solicitar la atracción de la Fiscalía General del Estado en este caso. Pues, gobernador Corral, estaremos siguiendo de cerca los dos asuntos, esta investigación del caso Miroslava Bridge, por supuesto, y el tema de las investigaciones de la Fiscalía de Chihuahua que involucran, entre otros, a Alejandro Gutiérrez y toda una red que están investigando. Así que sigamos al habla, gobernador. Gracias por tomar la comunicación esta mañana. Gracias a ti, Carmen. Gracias.